Más del 60% de las personas en México desconfían del sistema de justicia. Y este 2025, por primera vez, tú vas a poder elegir a quienes lo conforman. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el contexto de las elecciones al Poder Judicial de la Federación y vamos a realizar una entrevista a una de las personas aspirantes. Él es el maestro Alfonso Royce Elizondo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en Derecho por la UNAM y un máster en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide. Su trayectoria lo ha llevado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fue asesor de presidencia en la Sala Superior y secretario de Estudio y Cuenta en diversas áreas. Del 2017 al 2024 fue consejero electoral en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Hoy también comparte su conocimiento como profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la Universidad de Monterrey. Y ya con este contexto que acabo de mencionar sobre usted, nos gustaría que nos platicara sobre usted y se presentara, por favor. Muchas gracias, Karina. Bueno, pues el tema de mi información curricular ya la has presentado de manera muy sucinta, muy amable por la presentación. Yo soy candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Alfonso Royce Elizondo. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo podría explicarnos de una manera fácil de entender para todos lo que hace un magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Sí, claro que sí. Bueno, esencialmente un magistrado lo que hace es, bueno, un equipo de trabajo, una ponencia, lo que hace esencialmente es presentar proyectos de sentencias al Pleno en la Sala Regional para que decidan sobre controversias que se suscitan en los estados que abarca la circunscripción, la segunda circunscripción plurinominal de México. Muy bien. Y en cuanto entonces a la competencia y esta circunscripción que menciona, ¿en qué estados lo vamos a poder encontrar usted entonces en la boleta? Ya, van a ser 7 estados: en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. En esos 7 estados que abarcan la segunda circunscripción plurinominal nacional. Ok, muy bien. ¿Cómo considera que su experiencia puede contribuir a desempeñar este puesto de forma efectiva? Bueno, yo creo que uno de los temas que más se pregunta la ciudadanía es respecto a los perfiles es quién se está postulando. Su servidor, como lo decían ahorita en la historia curricular, yo empecé desde 2006 en la Sala Regional Monterrey. O sea, yo crecí como profesionista básicamente ahí en esa sala para la cual me estoy postulando. Las personas que están ahí me conocen. De ahí me fui de esa sala porque en algún punto me fui a la sala superior del Tribunal Electoral y luego me designaron consejero del Instituto Estatal Electoral. De tal manera que yo toda mi carrera me he dedicado a la materia electoral. Hoy soy profesor de Derecho Electoral. Toda mi vida he estado dedicada a la materia electoral. Entonces creo que esta parte es muy relevante, que sepa la ciudadanía que hay perfiles que de llegar al cargo, pues tienen la experiencia para poder hacer frente a los retos que se están presentando. Y en ese sentido, esta elección judicial tiene ese beneficio que, por cierto, en el caso de la materia electoral, no necesariamente era así en el procedimiento anterior, cuya designación era una designación directa. Aquí es la ciudadanía quien puede evaluar la experiencia, quien puede evaluar los antecedentes. Si mi nombre lo pueden poner en el buscador del Tribunal Electoral, ya salen mis sentencias. O sea, son totalmente públicas. Ahí salen las sentencias de Alfonso Royce Elizondo y del resto de los competidores, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy relevante, tener en cuenta la experiencia, tener en cuenta las diferentes perspectivas que uno puede tener con respecto de la justicia electoral. Su servidor creo que he podido complementar el ámbito judicial con el ámbito administrativo, lo cual me ha permitido ver con más cercanía los procesos. Literalmente estar ahí en las mesas de cómputo de los votos, estar ahí directamente armando paquetes electorales, no que lo haya visto en un expediente nada más, que me ha tocado verlo, cientos, pero sino que directamente estar armando los expedientes electorales, los paquetes, porque es una función que
que la función electoral es una función a la cual todo el mundo le tiene que entrar a todas las tareas, porque a veces, bueno, siempre el tiempo apremia, todo urge, todo hay que hacerlo rápido. Entonces, creo que se requiere alguien que haya vivido de las diferentes perspectivas la materia electoral. Eso creo que puede aportar en servicio de la sociedad si resulto electo. Así es, sí, siempre es muy importante la experiencia. Bueno, y en su experiencia en la sala regional como secretario de estudio y cuenta, un caso que nos pueda platicar, que se acuerde. Bueno, sí, ahorita me acuerdo de un caso que pasó cuando estaba en la sala especializada. Hubo un joven que irrumpió en los premios Nobel, en la entrega de premios Nobel, estaba Malala, y irrumpió con una bandera de México y empezó a gritar, nos están matando. Bueno, resulta que esta imagen se hizo viral a nivel internacional, y entonces hubo un promocional que se estaba utilizando en el proceso de 2014, 2015 me parece, y esta persona, este joven, bueno, utilizaban su imagen, un partido político utilizaba su imagen en este promocional, y él denunció al partido diciendo que lo estaban calumniando. Bueno, lo interesante aquí es que, digo, la calumnia como tal no aplicaba porque no era un hecho falso, no era un hecho falso, la imputación de un hecho delito falso. Pero lo que veíamos es si podía haber alguna otra violación de un derecho humano en los procedimientos sancionadores. Y la respuesta fue que se estimó que con esta propaganda, con estos promocionales del partido político, se estaba violando el derecho a la imagen propia del ciudadano y su libertad de afiliación política. Es decir, que al utilizar la imagen del joven, vinculándolo públicamente, sin su consentimiento, con una determinada fuerza política, implicaba que prácticamente ante el público lo estaban presentando como un simpatizante, como un militante de ese partido político, y él no había dado su consentimiento. Cierto que había participado en un hecho que se había vuelto viral, pero ese hecho tenía un contexto completamente distinto a una elección. Entonces, se le dio la razón, efectivamente, se concedió la razón para que pudiera dejar de transmitirse ese promocional, señalando justamente esta violación de derechos humanos, y eso dio pie, o digamos era en el tiempo que la sala especializada estaba explorando la posibilidad de que a través de procedimientos sancionadores no solo se buscara el tema de la sanción, que por supuesto es la finalidad de ese procedimiento, sino además la protección de derechos humanos vinculados a la materia electoral. Eso me pareció bastante importante, bastante interesante. Sí, bastante interesante, muchísimas gracias. Ok, muy bien. De llegar al cargo para el que está buscando ser electo como magistrado, ¿cuál sería su compromiso con la paridad de género? Bueno, yo tengo una perspectiva muy favorable de la paridad de género, sobre todo porque a mí me ha tocado ver cómo evolucionó desde una acción afirmativa hasta un principio. Y yo he aprendido de mis compañeras con las cuales me tocó compartir el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, y he visto, en muchos casos me han ayudado a ir viendo, digamos, con esta perspectiva de género, que al principio he de señalar que como muchas personas, pues no la tenía tan claro, ¿no? Entonces mi opinión respecto a la paridad de género es en temas muy concretos, es decir, sobre todo a mí me viene a la mente la paridad de género cuando se refiere a la asignación de curules o asignaciones de regidurías de representación proporcional. Esta es la parte más relevante, porque en esta etapa es donde hay como muchos criterios divergentes y a veces no siempre son favorables a la paridad de género. En apariencias lo son, pero no necesariamente resultan favorables hacia la paridad de género. Digo un ejemplo muy claro. En 2024 tuvimos, para la elección de 2024 en el Instituto Electoral de Nuevo León, habíamos establecido unos lineamientos que parecía que abarcaban todas las posibilidades en favor de la paridad de género, y se presentó una circunstancia muy peculiar. Cuando se estaba haciendo la asignación,
se había establecido un principio de alternancia para la asignación de curules, y ya cuando se estaba materialmente haciendo la asignación, resultaba que si aplicábamos a este principio de alternancia, en realidad perjudicaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres habían ganado, habían tenido más triunfos que los hombres. Entonces, si aplicabas tal cual, textualmente, el principio de alternancia implicaba que menos mujeres llegaran al cargo. Okay. Entonces, porque era, en lugar de una mujer, asignar a un hombre, cuando la mujer era la que le tocaba. Entonces, en su momento, lo que se determinó en el Consejo General del Instituto Electoral Local de Nuevo León fue que ahí no aplicaba el principio de alternancia. Entonces, muy curioso, porque el principio de alternancia parte de la idea de que las mujeres no ganan las elecciones. Bueno, aquí ganaron. Entonces, no era necesario aplicar el principio de alternancia. No era necesario, más bien era contraproducente aplicar. Esa es la perspectiva que hay que tener en cuenta. No aplicar las reglas que parece que van a favorecer al género y perjudican. Y hay que tener esa perspectiva para poder detectar estas circunstancias. Claro, muy bien. De llegar al cargo, además de este punto que nos acaba de explicar respecto a la paridad de género, ¿qué otras propuestas nos podría contar? Yo creo, para mí es muy importante, uno de los temas que estaba señalando, digamos como eslogan, decía que debía haber una transparencia real. Esta transparencia real yo la entiendo como una transparencia respecto de la forma en que deciden las jueces, los jueces, las magistradas, los magistrados. Es decir, que al menos exista una cierta predictibilidad jurídica de cómo se pronuncian, no con respecto de quiénes o con quiénes están participando en la controversia, sino respecto del criterio, es decir, que haya consistencia, que los criterios sean, que uno pueda detectar que un precedente se aplica una y otra vez sin mirar a quién. O sea, el mismo criterio se va a aplicar igual para todas y para todos. No importa si es una fuerza política o si es la otra. Para lograr eso, lo mejor que se puede hacer es una justicia consistente. O sea, si tú ya tienes un determinado precedente, no estás buscando la forma de encontrar variantes para luego tener un criterio distinto. Hay que buscar que ese criterio se mantenga lo más consistente que se pueda en las diferentes, con los diferentes actores o fuerzas políticas que estén interviniendo. Es decir, que haya justicia sin mirar a quién. Que eso es uno de los, creo, de los déficits que más le señalan a la justicia electoral en particular. No solo a la sala regional, a tribunales electorales locales, a la sala regional, a la propia sala superior. Uno puede detectar, por ejemplo, en estas asignaciones de representación proporcional, que hay variaciones interpretativas que apenas a veces no son explicables, que existan respecto de una misma ley, una misma circunstancia, sin que haya variado nada, diferentes conclusiones entre proceso y proceso, sin mayor explicación. Eso debe de erradicarse. Muy bien. Ese sería, yo creo que uno de mis principales puntos, una de mis principales propuestas. Muchísimas gracias. Las y los ciudadanos que deseen votar por usted, ¿cómo vamos a poder identificarlo dentro de la boleta? Bien, en la boleta para las salas regionales va a ser color melón. Su servidor tiene el número 19. Voy a estar en la esquina inferior derecha, con el número 19, y soy el único que en esta elección de los hombres está postulado por dos comités técnicos, el ejecutivo y el legislativo. Yo en el judicial no, porque no salí tal cual en el sorteo, pero soy el único que está postulado por dos comités. En la parte de abajo, el número 19. El número 19. Empezando con mi apellido, Royce Elizondo. En la boleta, es decir, en la boleta melón es el número 19, el único que tiene estos dos iconitos de los comités técnicos. Ok, muy bien, muchas gracias. Y además de esto, ¿dónde podemos investigar y conocer más sobre usted? Bueno, pues en mis redes es @RoyceAlfonso. En mis redes voy poniendo información relevante sobre estos temas de la elección y en general de otros temas jurídicos. Y además pues pueden buscar en la plataforma de Conóceles del Instituto Nacional Electoral. Y básicamente estas dos
vías son las que hemos estado utilizando su servidor y otras candidaturas para podernos difundir, digamos. Muy bien, las oficiales. Claro, las vías Las vías, institucionales, ok. las vías que están aprobadas por el INE. Ok, muy bien. Para finalizar, si tuviera que decirle una sola cosa a las y los ciudadanos que van a votar este 2025, ¿qué sería? Bueno, yo les diría que consideren, que evalúen la experiencia de los perfiles que se están postulando, que evalúen también los antecedentes, los fallos, los votos que hayan emitido estas personas. Y en ese sentido, su servidor, lo que les ofrezco es que haya una justicia clara, que las resoluciones sean lo más breves y claras que se puedan, que haya una transparencia real, es decir, que haya una justicia consistente, que haya apego a los precedentes, y esto me parece que va a redundar en una democracia fuerte. Justicia clara, transparencia real y democracia fuerte. Vota por el número 19, Royce Alfonso. Muchas gracias. Muy bien, ahora para conocerlo un poco más a su persona vamos a hacer una pequeña dinámica. Usted me va a decir qué quiere y el tiempo es muy corto, lo primero que se le venga a la mente. Ok. ¿Qué prefiere? ¿Café o té? Café. ¿Team frío o team calor? Calor. ¿Gimnasio o correr? Gimnasio. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Libro favorito? La historia interminable de Michael Ende. Si pudieras definir estas elecciones en una palabra, ¿cuál sería? Históricas. Bien, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, candidato. Con esto damos por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio y por permitirnos conocerlo. ¿Hay algo más que quisiera agregar? Bueno, te agradezco muchísimo el espacio, la entrevista, Karina. Siempre muy ameno. Y bueno, yo creo que lo único que quisiera hacer es invitar a la ciudadanía a que vaya a votar. Este 1 de junio van a ser elecciones históricas. Ejerzan su derecho para tener una democracia fuerte. Gracias y no olviden en seguirnos en nuestras redes.